decía que en el Club de Lectura siempre nos sentimos muy honrados presentando los libros de nuestros escritores. Hoy tenemos la presentación de esta novela, Coincidencias, de Antonio Cobos. Con Antonio ya hemos tenido, ya nos ha presentado varios libros, 2 novelas anteriormente, La charca de cristal y La isla cerrada. Esta es su tercera novela que nos presenta aquí. Ahora ya nos contará más cosas, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos. Y ya no voy a decir mucho más de Antonio ni de su novela, porque en el diálogo que van a mantener entre Pipo y él, iremos conociendo mejor a Antonio y a su obra. Aunque Antonio ya lo conocemos bastante, muchos de los que estamos aquí, por como escritor, como poeta, lo conocemos de que nos canta con su guitarra, en fin, pero hoy conoceremos más cosas de él y de su obra, y sobre todo de la novela, Coincidencias. Así que, Antonio. Gracias. Bueno, quiero agradeceros vuestra presencia aquí, porque me encuentro como entre amigos y en un ambiente pues, muy cálido y muy gustoso para mí. También quiero agradecerle a Elena sus palabras y a Pipo su presencia aquí, y también a la cochera, pues porque es un sitio curioso, es un sitio original para hacer cualquier tipo de acto cultural, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la novela. Espero que os vaya gustando lo que vamos diciendo. Bueno, yo estoy aquí en esta mesa, digamos, en calidad de una especie de asesor editorial de Antonio, aunque él no lo necesita para nada. Y al final ya de estar escrita esta novela, me sometió a un par de preguntas bien difíciles de contestar, que yo lo intenté y no sé si acerté mucho. En pago o en compensación yo lo voy a someter hoy también a algunas preguntas sobre la novela. Y bueno, espero que con estas preguntas y sus respuestas entendamos y conozcamos un poco el libro que nos presenta hoy. Y ya, al grano, cuando quieras. ¿Cómo te surgió la idea de esta novela? Pues la idea de escribir una historia de misterio me la planteé como un reto. Estando aquí en la Herradura, en verano, no, pues vamos a ver, ¿sería yo capaz de escribir una novela donde desde las primeras páginas hasta las últimas tuviera al lector atrapado? Pues voy a intentarlo, ¿no? Y empecé a escribir una historia donde ya desde las primeras páginas hay alguna situación que no se explica a uno mucho, ¿no? Y bueno, pues me puse a escribir y la historia fue tomando su camino, y al final pues he quedado bastante satisfecho del resultado, ¿no? Espero que los que leáis la novela pues veáis qué es ese puntillo de misterio que hay en la novela, ¿no? Buenas noches. ¿Es usted el que ha llamado? Un Land Rover entró por el camino hasta la explanada y se bajaron 2 guardias mayores y uno joven. Sí, hemos visto una luz en la ventana y después se ha ido. ¿No será un familiar? Nadie tiene llaves de la casa. ¿Nadie? Nos hemos cambiado recientemente. ¿Nadie?
Bueno, la limpiadora, pero si fuese ella, hubiese salido por la puerta. ¿Y no han visto salir a nadie? Yo he visto como 2 sombras por la parte de atrás. Bueno. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Creo que sí, pero no lo puedo decir ciertamente. ¿Y han intentado abrir? No nos hemos atrevido. A ver, deme las llaves. Guillermo le dio al guardia un manojo de llaves sujetando 3 de ellas. El guardia miró a los otros 2 y se dirigieron a la entrada de la casa. Uno llevaba una metralleta y otro desenfundó una pistola. Se pusieron a ambos lados de la puerta. El agente que llevaba las llaves fue abriendo una cerradura tras otra y se le oyó comentar en voz queda: ¿Cuánta llave? Al abrir el último pestillo, empujó la puerta hacia adentro e iluminó el interior con una linterna. Tras unos instantes se introdujo en el vestíbulo y sus 2 compañeros lo siguieron. Guillermo pasó tras ellos y encendió. El guardia de mayor edad parecía malhumorado. ¿Y vieron una luz? Sí, lo hemos visto. Y se apagó. Sí. Y no ha salido nadie. Pues no. Los guardias salieron y rodearon la casa. Guillermo y Aurora se quedaron dentro. ¿Te has fijado en que la colcha de la cama estaba arrugada? Sí, me he fijado. Es como si alguien la hubiese alisado con prisas. Antonio, entonces esta novela es una novela de misterio. Bueno, ahí surge un poco de misterio. Ya anteriormente había también una cara que asomaba por una ventana y luego no se veía nada de dentro. Así que mi idea fue escribir una novela de misterio ambientada en Galicia y centrada en una casa rural, un pazo donde estuviera en medio del campo y que alrededor de la casa pues pasaran cosas extrañas, cosas raras, ¿no? ¿Qué otros temas abordas en la novela? Pues bueno, en principio la idea principal era escribir una novela de misterio, pero cuando fui desarrollando la novela, los personajes tenían un poco como un protagonismo propio y lo que fue tomando fuerza fue la idea del azar. Como a este novelista que tanto queremos, a Paul Auster, que tanto apreciamos en el club, que es el novelista por esencia del misterio, Sí. del azar. Entonces, así el argumento en síntesis es pues una pareja construye una casa en los años 20, 30 del siglo XX, va pasando por los hijos y a finales del siglo XX hay una pareja joven que compra, medianamente joven, que compra la casa. Entonces, entre unas circunstancias en los años 30 y otras circunstancias en los años 90, pues se van dando una serie de coincidencias que salen un poco de lo normal, de lo que podría ser normal, ¿no? De tal manera que bueno, pues trato el tema o intento tratar el tema del misterio, trato el tema del azar, hasta qué punto es posible que se den tal cúmulo de coincidencias. Y luego también trato algunos temas secundarios, por ejemplo, en una de las parejas pues hay una visión distinta de las consecuencias de la Guerra Civil Española, hay también conciencia diferente de lo que son las relaciones de trabajo, laborales, también pues la época es distinta, hay alguna escena trágica en los años 30 y hay también una escena trágica a finales de los 90, principios del siglo XXI. Es decir, que hay temas que aunque no se tratan con profundidad, pero que también se apuntan y que podrían ser motivos pues, bueno, de plantear una discusión sobre ello, si se lee, ¿no? Vamos, Vale, comentarlo. Las novelas son relatos de personajes.
qué personajes principales, bueno, pues Sí, secundarios. cuando empecé a escribir, quería yo hacer protagonista principal a la casa, ¿no? Pero después, cuando fui escribiendo, adquirieron pues, un mayor peso las dos parejas principales, que son las verdaderas protagonistas de la historia, ¿no? En realidad hay como dos historias. Hay una historia de la pareja de los años 30 y otra historia que se va entrelazando de la pareja de los años 90. Curiosamente, la pareja antigua se llaman Germán y Antía, y la pareja moderna se llaman Guillermo y Aurora. Si os dais cuenta, las iniciales son las mismas y es una coincidencia más de las que van surgiendo a lo largo de la novela. Bueno, y otro tema. Ya, ¿tú por qué escribes? Pues a veces lo he pensado y a mí siempre me ha gustado mucho leer, ¿no? Y entonces a veces yo modificaba para mí pues el final de una novela, de una historia que había leído, o introducía algún elemento, cambiaba algo. Y pues llegó un momento en que me propuse pues bueno, ordenar mis pensamientos, ponerlos por escrito y leerme a mí mismo, ¿no? Durante un tiempo pues escribí como para mí. Y llegó otro momento pues, en que decidí compartir lo que escribía y pues ya pues, busqué los medios para poderlo publicar y divulgarlo. ¿Y en qué medida el personaje de Antonio está detrás de lo que escribe? Bueno, no me he retratado en ninguno de los personajes que está en la cuarta novela, en ningún personaje me he volcado totalmente, ¿no? Pero en los personajes principales yo pienso que sí, que hay pues ciertas trazas de lo que yo puedo pensar, opinar, ¿no? Y de alguna manera, pues si un personaje se enfrentaba a una situación pues, de ver un paisaje, ¿no? Y pues yo transmitía la sensación que yo he podido tener a la hora de contemplar un paisaje y que me emocionara, pues esa emoción la he intentado pues, traspasar a ese personaje de la novela, ¿no? Pero hasta ahora no he cogido un personaje con el que me identifique totalmente. Bueno, y en algún momento empezarías a escribir, ¿no? Pues suelo decir que empecé a escribir cuando me jubilé, pero en realidad cuando me jubilé fue cuando empecé a publicar. Empecé a escribir con 13 o 14 años. No sé si os acordáis de un concurso de redacción que había en cuarto de bachillerato, que era lo organizaba Coca-Cola y bueno, pues en ese concurso yo tenía 14 años, en el año 67, pues primero en el instituto pues nos propusieron a escribir a los de cuarto una redacción sobre un tema, la primavera, me acuerdo, y yo pues escribí un texto y lo seleccionó el profesor de lengua y me mandaron a Jaén. Allí tuve que escribir otro texto que era sobre los vuelos y escribí yo mi texto y resulta que pues también lo seleccionaron, ¿no? Y a partir de ahí pues le cogí un poco de afición a lo de escribir. Me acuerdo que en esos años mantuve un diario personal y me ayudaba un poco a entender algunos temas que en plena adolescencia te planteas, ¿no? Desde pues, temas religiosos, temas de existencia de Dios, de la existencia de Dios, de las religiones que son, de la política, esto de la política que es, ¿no? Yo qué me gustaría hacer en el futuro. Y todo eso yo me ponía a ponerlo por escrito y todo, con esa técnica, digamos, pues me encontraba soluciones o encontraba salida lógica a las preguntas que me iba planteando. Después ya vinieron, pues vino la universidad, vino pues, la carrera, vino ponerte a trabajar, hijos, en fin. Y lo tuve pues un poco dejado
y cuando se aproximaba ya la edad de jubilación fue cuando lo retomé de nuevo, la escritura, ¿no? Porque una cosa que me dejó así un poco, o que me hizo pensar, fue que le escuché a alguien decir que cuando te jubilas tienes más tiempo para hacer lo que ya haces. Porque mi padre era mucho de esto cuando me jubile, luego se jubiló y no hizo nada extraordinario, ¿no? Y yo me propuse escribir antes de jubilarme. Cuando me jubilé fue cuando ya me dediqué un poco más por entero a perfilar lo que escribía e intenté publicarlo y empecé a publicar. Haznos un pequeño resumen de todas las publicaciones que has hecho. Pues yo me jubilé en el 13 y en el 15 publiqué una novela que tiene por título Exiliados, y en el que volqué un poco la experiencia a nivel familiar de lo que fui conociendo ya de mayor sobre mi familia paterna y sobre lo que fui conociendo de los padres de la primera mujer de un cuñado mío, ¿no? Que nació en Rusia. Entonces, pues me planteé una historia que empezaba con el final de la Guerra Civil Española, dos mujeres que se conocían en la frontera antes de salir hacia Francia, y seguí esa evolución de esas dos mujeres. Una se fue a México y otra se fue a Rusia. Y entonces, pues describo un poco las dos situaciones de exilio, que fueron muy diferentes. En México fueron muy bien acogidos y en Rusia no tanto, ¿no? Las condiciones sociales en Rusia no eran muy fáciles para los exiliados españoles, quizás para los más, la jerarquía sí, pero para los más de base no. Y bueno, después esas mujeres se encuentran cuando comienza la democracia en España y renuevan, por decirlo de alguna manera, renuevan su antigua amistad, ¿no? Que fue una cosa de pocos días en la frontera, ¿no? Y acaba con el golpe de Tejero, ¿no? Así acaba la novela. Esa es la primera, ¿no? En la segunda, que es La isla cerrada, me planteé tocar el tema de la utopía. Como decía Eduardo Galeano, la utopía es como el horizonte. Cuando te acercas a él, tú te acercas 3 pasos y el horizonte se aleja 3 pasos más, ¿no? Que nunca se llega a la utopía, ¿no? Y decidí plantearme cómo podría ser una sociedad que funcionara mejor que esta, ¿no? Los fallos que yo detectaba aquí, pues en esa isla cerrada, una isla perdida por ahí, que nadie conocía, pues las cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues lo que decía Galeano me pareció realidad, es decir, que cuando creemos que alcanzamos una utopía, la línea se ha ido a otro sitio. Es decir, que la utopía nunca la alcanzamos. Pero por otro lado nos sirve como estímulo de mejora, ¿no? de lo que tenemos. En la tercera novela, La charca de cristal, lo que intenté fue seguir a una familia durante 150 años. Entonces, pues hay una familia de Andalucía que se marcha a Cuba, allí se hacen ricos y vuelven a España y compran tierras y los voy siguiendo. Y lo que planteo en la novela es si aparte de la herencia económica, también se heredan a nivel familiar pues ciertos rasgos de carácter, de personalidad, ciertas actitudes, ciertos hados que no son muy tangibles, pero que planteo eso, ¿se transmiten o no se transmiten de generación en generación ciertas actitudes, buenas o malas? Pues eso es lo que planteo. Y en esta cuarta, pues lo que me he planteado es el tema del azar, el tema de cómo es posible que entre dos parejas que son tan distintas puedan surgir tal cúmulo de coincidencias que lleguen a un momento en que te parece que eso no puede ser realidad. Pero ahí en el libro hay una cita de Lord Byron que dice:
Es extraño, pero es verdad. Porque la verdad es siempre cosa extraña, más extraña que una ficción. Entonces, un poco eso refleja lo que yo he querido plantear en la novela. Es decir, muchas veces hay cosas de ficción que parece que son exageradas, pero si lo piensas o conoces realidades que muchas veces son mucho más inexplicables que la propia ficción, ¿no? Y también, ya que he leído, también aprovecho la presentación que hago con el epígrafe inicial, es de que cada casa tiene su propia vida. Y cuando una nueva familia la habita, se inaugura un periodo inédito en su historia. Y a veces, entre la familia antigua y la moderna, surgen extrañas coincidencias, ¿no? Un poco la novela va de eso, de esas extrañas coincidencias. ¿Y por qué tiene un doble título? Coincidencias y debajo el misterio del Pazo Figueredo. En la novela el lector encontrará cómo surge una novela. Hay una novela dentro de la novela. Una de los personajes de la novela se pone a escribir una historia sobre la casa y curiosamente se va inventando cosas, va imaginando cosas que luego va contrastando que eran ciertas, y ella no sabía por qué había escrito con esos nombres o esas acciones que describía, no sabía cómo las había escrito antes de conocer la realidad que luego se va enterando por la gente de una villa que hay cerca de la casa, ¿no? Y bueno, pues al haber dos historias, pues dudé mucho con el título que le iba a dar a la novela. Mi primera idea, cuando pensé que podría ser una novela de misterio, era el misterio de la casa Figueredo. Después pensé que como era en Galicia, pues mejor le ponía el misterio del Pazo Figueredo. Después me parecía que era un título muy largo y pensé, pues, el Pazo Figueredo. Después, como cada vez iban teniendo más protagonismo los personajes y las coincidencias que se daban entre esas dos parejas, que representan dos modelos diferentes, muy diferentes de entender las relaciones afectivas, ¿no? Pues pensé, digo, no, coincidencias. Y después, como que no me quedaba tranquilo, pues al final ha sido coincidencias y de subtítulo El misterio de la casa Figueredo, ¿no? Que es la historia antigua, y coincidencias es la historia moderna de la historia que os cuenta en la novela. Y entrando en la arquitectura de la novela, cómo se construye, las técnicas, qué recursos literarios empleas. Bueno, lo que he podido. A ver, yo no tengo una formación lingüística, literaria, he estudiado otras cosas, ¿no? Es decir, que me considero todavía un aficionado, ¿no?, en el campo de la literatura, y pues voy aprendiendo, tengo ganas de aprender más, tengo que aprender más, pero pues todo lo que se me ha ido ocurriendo lo he ido incorporando. Por ejemplo, para crear esa idea de suspense o de misterio, pues he hecho estas apariciones que no tienen lógica, como la que han representado antes. Me gusta mucho la del guardia civil, cuando lo llaman para que compruebe si hay alguien en la casa que han comprado o no, y no hay nadie, y había una luz que se apagó. Luego aquella luz la apagó a alguien, y allí no ha salido nadie, y dentro no había nadie. ¿Qué pasa aquí? No os desvelo una cosa que... No haga spoiler. Lo veréis, ¿no? Pues bueno, pues he utilizado eso. Por ejemplo, para resaltar lo de las coincidencias hacia el final del libro, recurro pues a una literatura que podría llamar, pues no sé, onírica, o recurro al sueño, a un sueño premonitorio donde suceden, bueno, no os cuento más, ¿no?, suceden unas cosas en el sueño que luego se hacen realidad, ¿no?
Una técnica que suelo utilizar en casi todas las novelas es el capítulo corto. Acabo de leer, por ejemplo, La señora Dalloway de Virginia Woolf. En fin, yo valoro toda la posición feminista de esta mujer en principios del siglo XX, pero es un tostón que no tiene ningún capítulo, es todo un capítulo, ¿no? Y es una cosa detrás de otra, se pasa de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, porque organiza un baile y toda la novela es desde por la mañana del día del baile hasta por la noche del día del baile. ¿No? Y va andando por la calle y una tienda y la describe y ve un personaje, ve un coche, ve... Sí, a mí por lo menos eso me saca un poco de la historia. Entonces yo creo que utilizar capítulos cortos te permite pues, ir, no sé, queriendo como a ver qué pasa, ¿no? Me leo otro más, porque como son cortitos me leo otro, ¿no? Mientras que de otra manera, no sé, paro un poco, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, pues para diferenciar las dos historias utilizo letra cursiva para la historia antigua y utilizo otro tipo de letra normal para la historia moderna, ¿no? Para que el lector un poco no se desconcierte cuando salta una historia a la otra y sepa por dónde se mueve, ¿no? Comentando la historia con Pipo, me dio la idea, porque yo tenía como las dos historias más separadas antes, de darle un conjunto a la obra, y ahora yo creo que han quedado encajadas muy bien las dos obras, no resulta pues que estás saltando de un sitio a otro, quedan como bien encajadas, ¿no? Y así pues todo lo que se me ha ido ocurriendo, ¿no? Pues lo he ido incorporando, ¿no? Y además aprendiendo. Y aprendiendo. Y bueno, ahora eres un escritor aficionado, pero ya un poco talludo, alguna cosa tendrás en la cabeza. ¿Algún libro más o menos? Bueno. ¿Alguna idea? Cosas por escribir, cosas por leer y cosas por escribir, es que no pararían, ¿no? Si yo tuviera que definirme a mí mismo, yo diría que soy un escritor de relatos. Tengo escrito pues allá por 170 y tantos relatos, ¿no? Y algunos los he publicado sueltos en publicaciones colectivas, y otros, la mayoría de ellos están no anónimos, porque en un par de páginas digitales, páginas web, pues aparecen recogidos, ¿no? Pero a lo mejor en el futuro pues me podría plantear hacer una recopilación de los que me gusten más y ponerlos en papel, podría ser. También a veces me planteo pues otra historia que tengo en el cajón. Esta historia estuvo en el cajón una serie de años. Pues otra que tengo en el cajón, pues igual también diría un poco sobre el maltrato, pero no lo sé. También tengo poemas sueltos. También a veces me planteo, pues podría reunirlos, ¿no? Y hacer un pequeño poemario, ¿no? No sé, con 20 o 30 poemas. No lo sé. El tiempo lo dirá. Muy bien, Antonio. Bueno, si leéis la novela, veréis que además de todo esto que nos ha contado Antonio, pues tiene también algunas preocupaciones y obsesiones filosófico-políticas con las que vamos a rematar este acto. Los actores. Cada vez estoy más convencido de que lo fundamental en un sistema político es la libertad. Por eso me opuse al régimen franquista. Todo lo demás es secundario. ¿Y no te parece que la igualdad es al menos tan importante como la libertad? Me refiero a una igualdad real. Si no somos iguales, no somos igual de libres.
Si no somos iguales, la libertad solo la tienen los fuertes y los poderosos. En definitiva, los que tienen el poder económico son los más libres. ¿Qué libertad tiene un obrero, al que difícilmente le llega el salario mensual para hacer frente a todo lo que tiene que consumir para que la sociedad se mueva? Muy poca, es cierto. Pero totalmente iguales no podemos ser, Aurora. Es que no lo somos. Tienes razón, somos diferentes. Pero una sociedad sana ha de procurar que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y debe ocuparse de contrarrestar las diferencias sociales que se vayan creando y no debe potenciar un sistema que aumente las distancias con la excusa de la libertad. En tu sistema, el más poderoso es cada vez más libre y acumula más poder y más riqueza. Y el débil es cada vez más frágil y menos libre. Y de camino cada vez más pobre. No es mi sistema. Y eso que dices habrá que matizarlo. Yo no soy partidario de que, en aras de la libertad, cada cual haga lo que quiera sin ningún límite. Estoy de acuerdo en que tiene que haber un poder social que ponga freno, o más que freno, que regule el uso de las libertades. Y estoy de acuerdo en que haya políticas de apoyo a las clases más desfavorecidas. Bueno, al menos eres socialdemócrata. No sé lo que soy, Aurora, pero no soy de etiquetas. No quiero ponerme ninguna etiqueta. Ni siquiera sé muy bien si soy español o argentino, o quizás sea las dos cosas a la vez. Pero podría ser francés, inglés o marroquí. Todo es muy relativo. Mira, si fueras marroquí y hubieras venido en una patera a trabajar sin papeles, en lo que te ofrezcan y cobrando por tu esfuerzo lo que quisieran pagarte, no tendrías la libertad que tienes ahora, Guillermo. Pues claro que no. Y no mezcles las cosas. Yo no defiendo eso. Pero incluso en esa realidad sería más importante poderte mover con libertad que el que te pague más o menos. Pero ¿cómo puedes decir eso? Tienen derecho al mismo salario que tú y que yo. A igual trabajo has de tener igual salario, sea mujer o inmigrante o lo que sea. Estoy de acuerdo, aunque con matices. Pero te desvías de lo que hemos comenzado a discutir. Hace años, cuando me planteaba el tipo de sociedad en el que quería vivir, me movía entre dos variables, la libertad y la igualdad. Y quizá daba el 50% a cada una. Pero desde que cayó el muro de Berlín y descubrimos las miserias que se ocultaban en los países del este, desde entonces me inclino más por la libertad que por la igualdad. Libertad de expresarte, de moverte, de salir y entrar, de montarte tu propio modo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi posición y no le busques más pies al gato. Lo que yo quiero decir... Lo que te digo... Lo que te quiero decir, Guillermo, es que cada vez te observo con menos preocupación social. Aunque te sigas interesando por los grandes problemas que surgen en la sociedad, no veo que hagas nada para solucionarlos. Bueno, tampoco he estado nunca en una ONG o algo así. Y quizás, no sé si por deformación profesional o no, me preocupan más los casos concretos con los que me tropiezo. Y en esos casos sí intento ser de ayuda, ¿o no? Sí, tengo que decirte que sí, pero personalmente creo que no es suficiente. Tu caso es diferente. Estuviste metida en varias asociaciones. Viviste un corto periodo de vida sindical. Te gusta más que a mí acudir a manifestaciones. Quizá eres una persona con mayor conciencia social que yo. Enhorabuena. No tienes por qué felicitarme. Simplemente hago lo que creo que tengo que hacer. Haciendo uso de tu libertad. ¿Ves cómo la libertad es lo primero y lo más importante? Bueno, si os habéis quedado con ganas o con alguna gana de sonsacarle a Antonio, podéis preguntar algo.
Claro. Hay gravedad. Hay personas que al contrario, es decir, que son noctámbulas y que se van a dormir a las 2, a las 3 de la mañana, y en esas horas de paz y de tranquilidad, si están con la cabeza todavía activa, pues mira, pueden desarrollar una tarea de escribir, ¿no? Pero yo me levanto con la cabeza despejada y escribo mejor por las mañanas. ¿Y tomas muchas notas a boli o todo eso en el ordenador? Pues una de las cosas que planteo en la novela, que iréis viendo, es mi propia experiencia de cómo escribo yo, ¿no? Entonces muchas veces estás en la calle y ves cualquier cosa que pasa, ¿no? Y se te ocurre una frase preciosa, ¿no? Para describir lo que has visto, ¿no? Después llegas a tu casa y no te acuerdas, o la pones por escrito y te resulta. Entonces, el disponer de ese rato, cuando te parece que te pasa la musa por la imaginación, por el cerebro, ¿no? El poderlo poner por escrito es muy importante. Yo muchas veces pienso, tendría que en el teléfono, por ejemplo, pues grabarme un pequeño mensaje para que no se me olvide, porque muchas veces cuando llego a mi casa, que es cuando puedo ponerme y tal, aquello se ha difuminado, ¿no? Aquello no... Y al escribir poesía, eso es fundamental. Es decir, no sé, lo mismo que cuando vemos un paisaje maravilloso, sientes algo que a lo mejor no sabes definir muy bien, pero que te embarga, ¿no? Y que te gusta, te emociona. Pues la poesía también tiene sus momentos así, que como se pasen, pues luego no es ponerte a escribir cualquier... No, tiene que ser aprovechar esos momentos, ¿no? Que sientes de una manera diferente, no sé, tienes como la sensibilidad más a flor de piel, en fin, escribo cuando puedo. Entonces no eres, bueno, esto no se puede, ¿es compatible con esto de que la inspiración me pille trabajando o no? Sí, Solo cuando sí. tienes un... Sí, no, si no tienes un poco de ritmo, sistema, un poco rutina. tal, por lo menos si te decides a escribir una novela, no puedes escribir ahora un trocito, dentro de 3 meses otro trocito, ¿no? El relato te permite, pues en 2 o 3 días, tenerlo hecho. Muchas veces cuando te sientas, normalmente yo el relato que presento, bueno, estoy en un taller de escritura desde el año 2008 y todos los meses escribimos un relato. Entonces, si hacéis la cuenta, pues bueno, nos damos un par de meses de vacaciones, escribimos unos 10 relatos al año, ¿no? Entonces tengo un montón ya, ¿no? Y el relato te enseña a escribir, porque es una idea reducida, te plantean lo que quieres escribir, te pones a hacerlo, lo guardas, al día siguiente vuelves y ves que repites una palabra en la tercera línea y la cambias por un sinónimo, ves que está muy mal expresado una idea que querías desarrollar y con una frase o dos sencillas dices lo mismo y queda mucho más concreto. Es decir que, bueno, cada uno tendrá su técnica, ¿no? Pero yo pienso que yo soy un escritor de relatos más que de novelas. Si quieres escribir una novela tienes que ser disciplinado porque si no, no se van sumando páginas. Bueno, lo de sumar páginas no es solamente sumar páginas. Primero tú sumas páginas y luego tienes que ir quitando páginas. Porque si no muchas veces salen unos rollos de una cosa a lo mejor que es un detalle y que no tiene que ver. Tú te tienes que plantear, bueno, vamos a ver, ¿esto es esencial a la novela o no? Si lo quito, ¿pasa algo? No pasa nada, pues entonces fuera y desarrollo más lo que sí me interesa que el lector perciba, ¿no? En fin, vamos aprendiendo poco a poco. Yo creo que sí, eso que has dicho, eso de que vas escribiendo, acumulando páginas, y el trabajo verdadero de escribir es ir tirando a la papelera, o sea, depurando el lenguaje,
sobre todo ir reduciendo, ir tirando. Hay veces que no, hay veces que te sale, no sabes por qué, pero que te sale a lo mejor un capítulo o una descripción de algo y ya no lo tocas más porque vamos, que te parece que ha quedado como tiene que estar, ¿no? Pero lo más normal es que en cada revisión, yo de esta novela tengo 18 revisiones. Me la he leído más veces, ¿no? Pero la revisión número 18 es la que he mandado a la imprenta, a la edición, ¿no? Porque siempre hay cosas que puedes o añadir y ampliar algo o quitarlo porque no tiene sentido que metas eso, ¿no? Luego otra cosa que también pienso es que la novela, para mí, claro, cada uno, pero la novela es contar una historia, es acción. Si en una novela metes mucha descripción con palabras muy bonitas, ¿no? De muchos lugares y tal, pues yo creo que al lector le pasa por lo que me ha pasado a mí con Virginia Woolf, que él no me dice, ¿todo esto para qué? ¿No? Pero aquí, ¿qué pasa? No pasa nada. Páginas y páginas y páginas. Entonces yo creo que a mí me gusta escribir con un lenguaje más poético, hacer una descripción, la hago del bosque cuando llega el que va a comprar la casa, llega allí, ve aquello lo que es, me permito hacer un poco de prosa poética, pero yo creo que tienen que ser como píldoras así que metes, para que tampoco sea todo acción, pero en fin, eso va a gustos también, es decir, vas aprendiendo, pero también va a gustos. Quien quiera escribir así, pues está en todo su derecho de expandirse en esa prosa poética, que toda la obra está llena de encanto, no sé, de unas palabras gustosas, de algo que emociona, que te deleitas leyendo. Pero para mí, si quieres dedicarte a eso, tienes que hacer o un relato corto o un poema. La novela para mí es acción, o debe de ser acción. Bueno, yo creo que si lo dejamos aquí, es el acto perfecto de presentación. Perfecto. Sobre todo lo que llevábamos es ya la lectura del libro. Muy bien. Ha sido un placer